Me llamo Nathan Cole y tenía 22 años cuando todo lo que creía saber sobre la fe, la verdad y Estados Unidos se derrumbó de la noche a la mañana. Estudiaba ciencias políticas en la Universidad Liberty, hijo de un pastor de un pequeño pueblo y una madre que dirigía el culto todos los domingos. Mi vida giraba en torno a Dios, o al menos a lo que yo creía que era su obra. Dirigí estudios bíblicos, participé como voluntaria en programas de divulgación y pasé horas debatiendo en línea con cualquiera que desafiara el cristianismo o los valores conservadores. Me decía a mí misma que estaba defendiendo la verdad. No me daba cuenta de cuánto orgullo se escondía tras esa palabra. Ese día de abril empezó como cualquier otro: café, clase y el bullicio de la vida universitaria. Pero esa noche, se celebró un debate en el centro estudiantil. Fe y política en la América moderna. Me uní al panel, deseoso de representar la perspectiva cristiana. Frente a mí estaba sentada una joven llamada Leía, una activista abierta, con manos temblorosas y mirada furiosa. Habló de amor y tolerancia, acusando a cristianos como yo de propagar el odio en nombre de Dios. Mi corazón ardía con fuego de justicia. Tenía versículos preparados, la lógica agudizada y la confianza de que luchaba por el Señor. La discusión se acaloró. Cité las Escrituras. Ella replicó con emoción. Le dije que la verdad importaba más que los sentimientos. La multitud aplaudió mis puntos, y al terminar, me estrecharon la mano, diciendo que había ganado. Pero al regresar a mi dormitorio, la victoria me pareció hueca. Los aplausos resonaban en mi mente como un fantasma. Solo podía pensar en el rostro de Lie dolido, no derrotado, enojado, pero también profundamente herido. Por primera vez, me pregunté si había defendido a Dios o solo mi orgullo. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama, con la Biblia abierta a mi lado. Intenté orar, pero me pareció mecánico, más como un discurso que como una conversación. Enumeré los problemas del mundo, la corrupción, la decadencia moral, la gente que se burlaba de la verdad. Le pedí a Dios que despertara a Estados Unidos. Sin embargo, incluso mientras hablaba, sentía una opresión en el pecho. Fue un dolor agudo y repentino, como un rayo. Intenté llamar a mi compañero de piso, pero no oí nada. Mi visión se volvió borrosa. La luz de mi habitación se atenuó. Recuerdo haber pensado en mi madre cantando en la iglesia cuando era niño. Entonces el mundo se quedó en silencio. Me había ido. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi cuerpo. Flotaba sobre la habitación, viendo a mi compañero gritar por teléfono, gritando nuestra dirección al 911. Mi cuerpo estaba tendido en el suelo, inmóvil. La escena era un caos, pero no sentía nada. Ni dolor, ni pánico, ni miedo. Era como si toda emoción se hubiera evaporado, dejando solo la consciencia. El tiempo se ralentizó. Los paramédicos irrumpieron, con voz urgente y rostros pálidos. Los vi presionarme el pecho con las palas, gritando órdenes. Mi cuerpo se sacudió, pero no sentí nada. Entonces algo cambió. Una suave atracción comenzó en mi interior. No una fuerza, sino una invitación. El ruido del mundo se desvaneció hasta que solo quedó un silencio profundo e interminable. Me aparté de la escena y, a lo lejos, vi un único punto de luz, tenue pero vivo, que me llamaba. Brillaba en la oscuridad como una estrella que esperaba ser recordada. El aire a mi alrededor no era aire en absoluto. Era paz. Una paz perfecta y viva. Por un momento, dudé. Una parte de mí quería quedarse para comprender lo que estaba sucediendo. Pero otra parte, la parte que se sentía como mi hogar, me atraía hacia adelante. Y mientras me acercaba a esa luz, oí una voz, no fuerte, no humana. Era la voz de mi madre susurrando en el vacío. Jesús, por favor, hijo mío. Jesús, por favor. Su oración era como un hilo que unía el cielo y la tierra, atrayéndome hacia algo mucho más grande que yo.
No sabía entonces que esto era solo el principio. Lo que estaba a punto de ver sacudiría todo lo que creía sobre la fe, Estados Unidos y la Iglesia misma. Antes de contarles lo que sucedió después, solo quiero preguntarles si esta historia les conmueve de alguna manera. Por favor, tómense un momento para suscribirse, comentar y compartir. Ayuda a que más personas escuchen lo que Jesús me reveló esa noche, porque la verdad que me mostró dividirá a Estados Unidos, pero también despertará los corazones que aún están dispuestos a escuchar. En el momento en que la luz me alejó de mi dormitorio, el mundo que había conocido se desvaneció como humo. No había techo, ni suelo, ni gravedad, solo un silencio que parecía estar vivo. Me giré y vi la escena que se desarrollaba debajo de mí. Mi compañero de cuarto gritaba mi nombre, los paramédicos trabajaban a un ritmo desesperado. Sus voces eran apagadas, desvaneciéndose como si estuviera bajo el agua. Pero lo que más me impactó fue el poco miedo que sentí. La muerte no se parecía en nada a lo que imaginaba. No era oscuridad ni caos. Era claridad. Luego, poco a poco, el sonido comenzó a regresar. No era el ruido de máquinas ni de personas, sino un zumbido tenue, suave y hermoso, como el aliento mismo de la creación. Estaba en todas partes y en ninguna a la vez, vibrando a través de mí. Me di cuenta de que no era sonido en absoluto. Era paz. Pura paz. De esa que no necesita explicación. De esa que este mundo ha olvidado. Empecé a moverme, no caminando ni volando, sino simplemente dejándome llevar. La luz frente a mí se hizo más brillante, y la oscuridad a su alrededor pareció replegarse en reverencia. No tenía miedo de dejar mi cuerpo atrás. De hecho, me sentí aliviado. El dolor, las discusiones, la necesidad de demostrar mi valía, todo se quedó en el suelo de la residencia. Por primera vez, me sentí completamente ingrávido. No solo en cuerpo, sino también en alma. Mientras avanzaba, vi formas que se formaban a lo lejos. Olas de color que se arremolinaban como seda viva. El oro se fundió en azul y el azul en algo mucho más allá del color terrenal. Cada tono parecía tener un sonido, una voz, un recuerdo. Extendí la mano instintivamente, y la luz respondió como si me conociera. Podías sentir amor en ella. No amor como emoción, sino amor como sustancia. Lo inhalé. Llenó cada espacio vacío que desconocía. Entonces lo volví a oír. La oración de mi madre, débil pero firme, resonando en la luz. Jesús, por favor, hijo mío. Sus palabras estaban vivas. Cada sílaba brillaba como un hilo tejido a través del tiempo. Entonces lo comprendí. Nuestras oraciones no desaparecen. Viven. Se mueven. Alcanzan la eternidad. Seguí ese sonido hasta que se fundió con la luz misma. Cuando finalmente me adentré en él, esperaba una luminosidad cegadora. Pero no fue así en absoluto. Era suave, envolvente, como abrazar a alguien que te ha amado desde siempre. Miré hacia abajo y vi que la oscuridad que había detrás de mí había desaparecido. Solo había luz, infinita y suave, extendiéndose más allá del horizonte. El aire resplandecía y me di cuenta de que estaba vivo. Cada partícula vibraba con un propósito, cantando en perfecta armonía. Ante mí se extendía un vasto paisaje, un campo que brillaba con un color inimaginable. La hierba estaba viva, susurrando alabanzas en un idioma que no podía hablar, pero que de alguna manera entendía. Cada brizna parecía inclinarse a un ritmo invisible. Una brisa me recorrió y sentí que hablaba sin palabras. Bienvenido a casa. Intenté recordar la tierra, mi habitación, mis estudios, mis planes, pero ahora los sentía más pequeños, como ecos lejanos de un sueño que ya había terminado. El peso de la ambición. La política y la vanidad, todo desaparecido. Lo que quedó fue conciencia,
claridad y una sensación inquebrantable de que me observaban no unos ojos que me juzgaban, sino la presencia misma. Entonces noté algo extraño. La luz no solo me rodeaba. También provenía de mí. Podía ver a través de mi propio ser, translúcido, radiante. Mis manos brillaban suavemente, como si hubiera sido tejido de luz en lugar de carne. Esta comprensión me llenó de asombro y una extraña humildad. A pesar de todas las palabras que había pronunciado sobre Dios en la tierra, nunca había conocido realmente su presencia hasta ese momento. Mientras permanecía allí, maravillado, sentí un movimiento a mis espaldas. Me giré, esperando ver otra alma, o tal vez un ángel. Lo que vi fueron figuras tenues en la distancia, formas de luz, moviéndose con una gracia que ningún ser humano podría imitar. No caminaban. Se deslizaban. Cada uno de ellos albergaba un propósito tan poderoso que acallaba cualquier pensamiento en mi mente. Irradiaban paz, pero también reverencia, como si sirvieran a alguien mucho más grande que se acercaba. Mi corazón, o lo que fuera que mi alma tuviera en lugar de uno, comenzó a temblar de anticipación. No sabía qué se avecinaba, pero cada parte de mí sabía quién era. Aquel a quien mi madre había rezado, aquel a quien había defendido en debates pero nunca había conocido realmente, estaba a punto de aparecer. E incluso antes de verlo, lo sentí. El aire se densificó, brillando con un amor tan fuerte que me hizo caer de rodillas. El sonido, el color, la paz, todo se inclinaba hacia su presencia. Mi viaje apenas comenzaba. Y, sin embargo, en el fondo, sabía que nada volvería a ser igual. En cuanto me adentré en ese lugar, la luz cambió. Ya no me iluminaba. Se movía conmigo, envolviéndome el alma como una prenda viviente. El aire mismo parecía latir con vida. Cada color relucía con significado. No estaba contemplando solo un paisaje. Estaba en el corazón de la creación antes de que la decadencia la tocara. No sentía hambre, ni miedo, ni pensaba en el tiempo. Todo estaba vivo, incluso el silencio. El campo se extendía interminablemente en todas direcciones, ondulantes colinas de hierba radiante que brillaban desde dentro. Al pasar la mano por él, las hojas respondían, liberando suaves armonías que sonaban como coros lejanos. El cielo sobre mí era diferente a todo lo que había visto jamás. Capas de perla y oro, respirando, cambiando, vivas. Y a través de todo, sentí un ritmo, un latido que no era el mío. Sin embargo, me transportaba como una corriente. En ese momento, comprendí algo profundo. Todo en ese reino estaba adorando. No con palabras, ni con canciones, sino existiendo exactamente como debía ser. La hierba, adorada al crecer. La luz, adorada al brillar. Cada partícula de aire transmitía devoción a su creador. Me hizo preguntarme, ¿alguna vez había adorado a Dios por quién era o solo por lo que quería que arreglara? Mientras caminaba por ese campo, vi figuras distantes, seres altos y radiantes, envueltos en lo que parecía luz líquida. Se movían con gracia y naturalidad, y cada paso creaba ondas en el aire como si fueran agua. Cuando me miraron, no sentí miedo, solo familiaridad, como si los conociera desde antes del inicio de los tiempos. Comprendí sin necesidad de oír que eran ángeles, guardianes, mensajeros, sirvientes del Rey Eterno. Uno de ellos se acercó. Su figura era brillante pero suave. Su rostro, sereno y eterno. Sus ojos no eran de color, sino de la luz misma, infinita y pura. No habló a través del sonido, pero lo escuché claramente dentro de mí. Eres recordado, Nathan, dijo. Estás siendo llamado a recordar lo que has olvidado. ¿Olvidado?, pregunté, con la voz temblorosa en mis pensamientos. ¿Qué he olvidado? Sonrió suavemente. ¿Quién eres en él? Luchaste por la verdad en la tierra, pero olvidaste que la verdad nació del amor. Intentaste ganar batallas que nunca te correspondían.
Sus palabras impactaron como un rayo, no condenando, sino aclarando. Fue como si todos mis años de lucha cobraran sentido de repente. Mis esfuerzos por defender a Dios a menudo me habían dejado poco espacio para estar con Él. El ángel me indicó que lo siguiera. Caminamos por la hierba brillante hasta llegar a un arroyo tan claro que reflejaba la luz como el cristal. Pero no era agua. Era algo vivo, espíritu puro, fluyendo como alegría líquida. El sonido que emitía llenaba el aire de una paz más profunda que cualquier silencio que hubiera conocido. Esto, dijo el ángel, es lo que el mundo llama paz, pero no puede encontrar. Fluye del corazón de quien viene. Una suave brisa sopló por el campo, trayendo consigo una fragancia que me hizo estremecer por completo. Fue dulce pero a la vez sobrecogedor, como cada buen recuerdo y cada acto de perdón entrelazados. El ángel se detuvo. Está cerca. El horizonte empezó a cambiar. El cielo se plegó sobre sí mismo, y desde el centro mismo de la luz, una figura empezó a aparecer distante al principio, pero se hacía más clara con cada latido. No podía moverme. Todo mi ser quería caer, inclinarme, desvanecerme en reverencia. Los ángeles a mi alrededor se arrodillaron, la hierba se inclinó, brillando como si el universo mismo honrara a su creador. La figura se acercó. La luz no provenía de él. Era él. Y, sin embargo, de alguna manera, aún podía ver un rostro, gentil y humano, radiante y real. Cada paso que daba transformaba el aire. Sentí oleadas de amor recorriendo mi cuerpo, exponiendo cada pensamiento, cada miedo, cada motivo oculto. Y en lugar de vergüenza, sentí sanación. El ángel a mi lado susurró una última cosa antes de desvanecerse en la luz. Este es el que mencionaste, pero que aún no conocías. Y entonces me quedé solo mientras Jesús, el Hijo viviente de Dios, caminaba hacia mí a través del campo de luz. Su presencia era la respuesta a todas mis preguntas. La verdad que creía haber defendido estaba ante mí, y comprendí que la verdad no era un argumento. Era una persona. Él venía sin prisa. Sin embargo, a cada paso sentía como si el tiempo le obedeciera. El campo se quedó en silencio como si el mundo contuviera la respiración. Cuando se detuvo ante mí, la luz no me cegó. Me dio la bienvenida. Pude ver su rostro. Había líneas que denotaban tristeza y alegría a la vez, la que un padre lleva tras años de amar a hijos que vagan y regresan. Sus ojos eran de un color indeterminado. Eran la profundidad misma. Cuando me miró, supe que me había visto desde el primer día que respiré. Intenté hablar, pero las lágrimas brotaron primero. No las lágrimas de miedo, sino las lágrimas de ser conocida. Mis rodillas tocaron la hierba viva y ésta se inclinó bajo él. Dije las únicas palabras que pude encontrar. Señor Jesús, las sentí más que las escuché. Respondió sin emitir sonido alguno, y aún así su voz me llenó por dentro. Natán, siempre he sabido tu nombre. La luz que nos rodeaba se volvió cálida como el amanecer tras un largo invierno. Extendió una mano. No sentí piel. Sentí la verdad penetrar en mí. Los recuerdos se abrieron como puertas. Vi años de mi vida no como escenas que yo elegí, sino como un camino que él recorrió a mi lado. Oraciones de infancia susurradas bajo las mantas. La primera vez que sentí su presencia, pero la ignoré por una pantalla. El día que gané un debate y perdí a un amigo. Cada momento subía y bajaba como olas. No tenía nada que ocultar ni a dónde huir. Lo que más me sorprendió fue la ausencia de acusaciones. No expuso. Reveló. Luego pronunció palabras que se asentaron en mí como una llave en una cerradura. Defendiste mi verdad, pero no siempre mi corazón. La sentencia no me aplastó. Me clarificó. Vi lo que había hecho.
Había usado las Escrituras como una espada para abatir en lugar de una luz para guiar. Había orado contra los enemigos y rara vez por ellos. Había medido la victoria por los aplausos, no por el fruto silencioso de la misericordia. El orgullo se había revestido de valentía, y yo lo había llamado fe. Un nuevo conjunto de recuerdos se desplegó. No escenas de la vida pública, sino las ocultas. Mi madre arrodillada junto a un sofá desgastado. Mi padre visitando un hospital a medianoche. Un vecino que nos dejaba la compra en la puerta cuando escaseaba el dinero. Podía sentir lo que Jesús sentía en cada imagen. Se detenía en los pequeños actos de bondad como si fueran tesoros. Pasaba rápidamente por alto mis argumentos como si fueran polvo. La lección era simple e imposible de ignorar. En su reino, el amor pesa y el ruido es ingrávido. Intenté explicarme. Quería decirle que tenía buenas intenciones. Las palabras se disolvieron antes de formarse. Él entendió antes de que yo hablara. Me levantó. Su cercanía calmó la tormenta que sentía en mi interior. Natán, no te he llamado a ganar. Te he llamado a ser fiel. La verdad que no está impregnada de mi amor se convierte en una carga insoportable. El amor que no está arraigado en mi verdad se convierte en un río sin orillas. Ambos me alejan. El campo se iluminó y comenzamos a caminar. A cada paso, el aire cambiaba de un suave dorado a una claridad nítida que parecía cantar. Sentí que nos acercábamos a un lugar donde sus juicios eran amables y precisos. Ante nosotros apareció una superficie como agua quieta. No reflejaba mi rostro, sino mis motivos. Vi el ansia de ser visto como valiente. Vi el miedo a ser llamado débil si optaba por la amabilidad. Vi cuántas veces le había preguntado, ¿cómo gano?, en lugar de ¿cómo amo? Él no se dio la vuelta. Se quedó a mi lado y contempló la misma agua. Luego puso una mano sobre mi pecho. Su toque tenía el peso de una promesa. No desprecio tu valentía, dijo. Deseo purificarla. La valentía sin humildad destruye lo que significa proteger. La humildad sin valentía oculta lo que significa proteger. Convierto ambas cosas en una sola cuando un corazón se rinde a mí. La superficie se aquietó y se volvió clara como el cristal. En ella, vi un mapa que aún no entendía, líneas de luz que cruzaban ciudades y pueblos pequeños, casas que brillaban como brasas, iglesias tenues y brillantes en patrones irregulares. Presentí una historia que pronto me sería revelada. Sentí asombro y temor a la vez. Él lo sabía. Esperó. Nada en él se apresuraba, y sin embargo, todo en él me llamaba a seguir adelante. Le hice una pregunta que no pude contener. Señor, ¿he hecho daño a tu pueblo? La respuesta llegó como un viento constante. Donde el orgullo habla primero, el daño sigue. Donde el arrepentimiento habla primero, la sanación sigue. Te enseñaré a comenzar conmigo. Sus palabras no eran un consejo. Llevaban poder. Me penetraban como una medicina. Sentí que las partes duras se ablandaban. Sentí que el impulso de defenderme se acallaba. Sentí surgir un nuevo deseo que no se trataba de ganar en absoluto. Se trataba de escuchar su voz y obedecerla. Los ángeles estaban cerca de nuevo, silenciosos y atentos. Comprendí que observaban no desde la distancia, sino con amor. Jesús se volvió hacia el horizonte. Su rostro se tornó solemne, y con él el aire adquirió la fuerza de una tormenta inminente. Lo que están a punto de ver, dijo, les mostrará por qué tiembla su nación. Les mostrará por qué muchos pronuncian mi nombre y, sin embargo, no llevan mi corazón. No tengan miedo. Quédense cerca de mí. El campo se abrió ante nosotros como una cortina. La luz viviente se diluyó, como si un velo se descorriera para revelar otra capa de realidad. Sabía que estábamos a punto de contemplar el mundo que había dejado.
Pero desde la perspectiva de quien lo creó, me acerqué a él. Él no se apartó. En la cercanía, aprendí la primera enseñanza del cielo. Estar seguro es estar cerca de él. Ser sabio es escuchar antes de hablar. Ser fuerte es amar a la persona que tienes frente a ti más que la discusión que te rodea. Levantó la mano y la visión comenzó. La luz que nos rodeaba cambió. Los suaves colores del campo se desvanecieron en algo vasto y oscuro, como si el universo mismo hubiera abierto los ojos. Jesús estaba a mi lado. Su expresión era tranquila, pero el aire a su alrededor cargaba con el peso de la eternidad. Nathan, dijo, luchaste por tu país, pero aún no lo has visto con mis ojos. Bajo nosotros apareció un brillante mapa de América, no hecho de tierra ni ciudades, sino de luz y sombra. Las luces brillaban donde la fe aún ardía, y la oscuridad se extendía donde los corazones se habían enfriado. Las dos corrientes, luz y sombra, se retorcían y chocaban como mareas opuestas. ¿Qué veo?, pregunté. Respondió con suavidad. El alma de una nación dividida contra sí misma. La visión se profundizó. Vi grandes multitudes reunidas en estadios llenos de gente gritando, «¿Verdad? ¿Verdad?». Llevaban Biblias, banderas y pancartas con cruces. Su pasión era feroz, pero sus rostros estaban tensos por la ira. Estaban dispuestos a luchar, no a amar. Sus palabras eran correctas, pero su espíritu estaba equivocado. Entonces vi otra oleada de multitudes al otro lado marchando, celebrando, cantando «El amor es amor». Sus rostros estaban alegres, pero detrás de sus sonrisas, vi que algo faltaba. Su amor carecía de santidad. Era un amor hecho a sí mismo, separado del Dios que define el amor. Arrancaron páginas de las Escrituras y se rieron mientras caían como cenizas. Me dolía el pecho. Miré a Jesús, pero no parecía enojado. Parecía desconsolado. Estados Unidos, dijo en voz baja, ya no distingue entre convicción y crueldad. Han separado mi verdad de mi amor, y ninguno puede vivir sin el otro. Entonces la visión cambió de nuevo. Del centro de la oscuridad se alzó una plataforma. Reconocí al hombre que estaba allí, Charlie Kirk. Su voz resonó en el aire mientras hablaba a una multitud entusiasta sobre el avivamiento, la libertad y la recuperación de la nación para Dios. Habló con pasión y valentía. Sus palabras fueron fuertes, incluso nobles. Lo había admirado durante años, y mucho de lo que decía resonaba con mis creencias. Pero algo no cuadraba. Alrededor de la plataforma, vi innumerables ángeles en filas. No aplaudían ni vitoreaban. Sus rostros eran solemnes, impasibles. Observaban, esperaban. Sentí que la confusión me invadía. Señor, susurré. ¿No es esto un mover de Dios? ¿No están luchando por ti? Jesús se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que parecía más profunda que los océanos. Muchos de mis siervos hablan la verdad con valentía, dijo. Construyen plataformas y congregan multitudes, pero pocos se detienen lo suficiente para escuchar mi voz primero. No bendigo la división disfrazada de celo. No unjo el orgullo. Un avivamiento nacido de la ira arderá como paja y se desvanecerá con el viento. Sus palabras resonaron en mi alma. Vi los rostros de innumerables creyentes en línea discutiendo, burlándose y despreciándose unos a otros en nombre de la verdad. Y luego vi a otros abrazar la tolerancia hasta el punto de abandonar las Escrituras mismas. Ambos bandos reclamaron mi nombre, dijo Jesús. Sin embargo, ambos están lejos de mi corazón. La escena cambió una vez más. Vi pequeñas reuniones, familias arrodilladas en sus salas, pastores de denominaciones rivales orando juntos, jóvenes creyentes lavándose los pies. Sin cámaras, sin multitudes, solo humildad. Desde esos lugares tranquilos,
La luz comenzó a suavizarse al principio, luego se extendió de casa en casa, de ciudad en ciudad, como el amanecer sobre la nación. Este, dijo Jesús, es el avivamiento que anhelo. Volví al mapa, observando cómo la luz y la oscuridad seguían luchando. Señor, pregunté, ¿puede América aún sanar? Me puso una mano en el hombro. La sanación comienza cuando mi pueblo se arrepiente, no de los pecados de otros, sino del orgullo de su propio corazón. La visión empezó a desvanecerse, pero su voz permaneció. Diles, Natán. Diles que mi verdad sin mi amor divide. Diles que mi amor sin mi verdad engaña. Solo cuando ambos convivan, el fuego del renacimiento permanecerá. El mapa se disolvió en una luz cegadora. Sentí que caía de nuevo, pero no de miedo. Sabía que esto era solo el comienzo de lo que tenía que mostrarme. Antes de continuar, si este mensaje te llama la atención, suscríbete, comenta y comparte esta historia. La verdad que Jesús reveló sobre nuestra nación está destinada a llegar a los corazones, no solo a las mentes. Y lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre el avivamiento y la fe. Cuando la luz se apaciguó de nuevo, estábamos al borde de lo que parecía una gran montaña de cristal y fuego. Desde donde estaba, podía ver la tierra abajo, girando lentamente en silencio. Jesús estaba a mi lado, con la mirada fija en el mundo. Había ternura y dolor en sus ojos, como si mirara a un hijo querido extraviado. Sin decir palabra, las escenas comenzaron a desplegarse bajo nuestros pies. Vi iglesias por todo Estados Unidos, mega iglesias con luces brillantes, auditorios abarrotados y predicadores en pantallas gigantes. Escuché sermones llenos de energía y confianza. Las palabras eran poderosas, a menudo ciertas, pero algo faltaba. Miré más de cerca y me impactó. La dulzura del espíritu había desaparecido. La atención se había desplazado de la cruz a la multitud. Entonces vi otro tipo de iglesia, pequeña, con dificultades, agobiada por el miedo. Pastores que antes ardían de pasión ahora hablaban con cautela, temerosos de ofender. La verdad se había convertido en un invitado, no en un fundamento. La luz en sus ventanas parpadeaba como velas al viento. Jesús dijo suavemente, mis pastores se han olvidado de escuchar antes de hablar. Muchos gritan en mi nombre, pero no esperan mi susurro. Recogen opiniones en lugar de presencia. Observé cómo los líderes debatían en línea, con palabras afiladas como espadas. Usaban las escrituras como prueba unos contra otros. Y cada golpe provocaba más división. Vi a cristianos etiquetando a otros cristianos como enemigos, y el mundo observaba con asco. Cada clic, cada publicación, cada argumento resonaba en el cielo como un trueno. Y en ese trueno, escuché su dolor. Se volvió hacia mí. ¿Lo ves, Natán? El orgullo se ha disfrazado de audacia. Muchos de mis líderes creen que están construyendo mi reino, pero están construyendo sus propias torres. Su voz era serena, pero cada sílaba me impactó profundamente. Miden su valor por el tamaño de su público, no por la profundidad de su entrega. Construyen plataformas que se elevan más de lo que sus rodillas jamás doblan. Vi algunos de los nombres que había admirado, hombres y mujeres que había citado, defendido y seguido. Algunos estaban en escenarios rodeados de cámaras. Otros se sentaban tras micrófonos declarando lo que Dios quería para Estados Unidos. Sin embargo, detrás de ellos, vi ángeles inmóviles, en silencio, con las alas plegadas. Los ángeles no se regocijaban. Esperaban, pacientes y solemnes, como si el cielo mismo les negara el aplauso. Señor, dije en voz baja. ¿Estás enojado con ellos? Negó con la cabeza. No siento ira. Es dolor. Su mirada se suavizó, llena de compasión. Los amo, Natán. Amo cada voz que se atreve a decir mi verdad. Pero no puedo bendecir el espíritu de competencia que ha invadido mi casa.
No comparto mi gloria con orgullo. Mi poder no puede descansar donde la humildad ha muerto. Sus palabras me conmovieron. Me di cuenta de cuántas veces había admirado el carisma más que el carácter, la elocuencia más que la obediencia. Me había atraído el ruido en lugar del silencio. Jesús levantó la mano y un fuerte viento sopló sobre la tierra. A su paso, las iglesias temblaron. Algunas cayeron, derrumbándose como castillos de arena bajo las olas. Otras permanecieron más pequeñas, más humildes, construidas sobre una silenciosa devoción. Él dijo: estoy sacudiendo mi casa, no para destruirla, sino para purificarla. Los ídolos caerán. Los orgullosos tropezarán. Solo los que se arrodillan se mantendrán en pie. Volví a mirar a los líderes que habían caído. Muchos lloraban, quebrantados y arrepentidos. Otros endurecieron sus corazones, decididos a reconstruir lo que el orgullo había construido antes. Y sobre todos ellos, vi la cruz brillar tenuemente, aún esperando ser alzada por encima de toda opinión y causa. Jesús se volvió hacia mí. Diles, Natán, diles a mis líderes que no necesito defensores. Necesito oyentes. No necesito fama. Necesito fidelidad. Mi verdad no requiere un ejército. Requiere un amor que cuesta algo. La visión se desvaneció de nuevo en una tenue luz. Caí de rodillas, temblando bajo el peso de sus palabras. Me di cuenta de cuánto ruido hemos confundido con avivamiento, cuántas luces hemos confundido con la luz del mundo. Y, sin embargo, incluso en su advertencia, había esperanza, porque su amor no se había retirado. Cuando levanté la vista, su rostro se iluminó de nuevo. Pero ahora había un fuego en sus ojos, un fuego que pronto revelaría lo que vendría después. La montaña de cristal y fuego se atenuó. Un silencio invadió el cielo como si el cielo cerrara una puerta y abriera una ventana. Jesús estaba a mi lado, y con una sola mirada, el mundo bajo nuestros pies se desplegó de nuevo. La tierra me resultaba familiar, pero el tiempo fluía como un río con dos brazos. Dijo que estaba a punto de ver lo que crece de dos semillas diferentes. Humildad u orgullo. Amor por él o amor por el poder. La primera sucursal se abrió como el amanecer. Vi salas de estar en lugar de estadios, lámparas en lugar de focos. Familias arrodilladas sobre alfombras desgastadas. Manos viejas y jóvenes unidas. Sus oraciones no eran discursos. Eran confesiones. Los padres admitieron la ira que se escondía bajo el deber. Las madres confesaron el miedo que se había endurecido hasta convertirse en control. Los estudiantes expusieron la necesidad de ganar cada discusión. No escuché consignas, solo tristeza que dio paso a la esperanza. En iglesias pequeñas, los pastores cambiaban los micrófonos por palanganas. Se lavaban los pies unos a otros y lloraban sin vergüenza. Bendecían a las congregaciones rivales por su nombre. Compartían el púlpito. Compartían las comidas. Compartían el dolor. Desde estos lugares invisibles, una luz se elevaba sin encenderse. Creció. Se extendió por casas, escuelas y clínicas como una marea suave. A su paso, los matrimonios se suavizaron. Las adicciones se relajaron. La reconciliación silenciosa unió a las familias. Una maestra pidió orar con una colega que se había burlado de ella. Un policía y un manifestante se reunieron para hablar en un parque. Escucharon antes de responder. Vi Biblias abiertas en silencio antes de que tocaran los teléfonos. Vi ayuno de indignación. Vi a creyentes escribir cartas de disculpa por palabras que habían lanzado como piedras. La luz no se anunció sola. Sanó. Jesús habló con dulzura. Esta es la cosecha de corazones que nacen de mí. No ignoran la verdad. Se arrodillan para escucharla.
Su valentía se basa en el arrepentimiento. Su unidad no es una estrategia. Es el fruto de mi espíritu. Sentí que la frase se asentaba en mí como una semilla en la tierra. La segunda rama se abrió como una tormenta. Comenzó con las mismas personas, creyentes en los bancos, líderes en los escenarios, estudiantes frente a las computadoras. Pero una pequeña decisión los transformó. El orgullo tuvo un lugar en la mesa y se le llamó sabiduría. Vi a las iglesias trazar líneas divisorias a lo largo del pasillo. Los sermones se convirtieron en apoyos. Las oraciones en acusaciones. Los mítines crecieron. Las plataformas se elevaron. Las palabras verdad y libertad se corearon hasta convertirse en ruido. Al principio parecía fuerza. Las multitudes crecieron. El dinero fluyó. La influencia se expandió. Entonces aparecieron las fracturas. El personal murmuraba sobre encubrimientos. Los líderes ocultaron pecados privados tras el fervor público. Los matrimonios se derrumbaron bajo la presión de cumplir. Las congregaciones se dividieron una y otra vez. Internet se alimentó de la ira y la realimentó. Cada escándalo tuvo una justificación. Cada advertencia fue etiquetada como traición. A lo lejos, vi iglesias arder. Algunas a manos de quienes las odiaban, otras por el fuego lento de la hipocresía. La cruz seguía en pie, pero el humo la cubría. Quise apartar la mirada. Jesús no. Sus ojos se posaron en ambas ramas con el mismo amor inquebrantable. Dijo que la ira puede congregar a una multitud, pero no puede retener a una familia. Dijo que las plataformas se construyen en un instante, pero la confianza se construye con años de obediencia silenciosa. Dijo que una nación no se salva con un titular. Lo cambian los hogares que prefieren la misericordia a la emoción de tener la razón. Él me permitió ver con más profundidad ambos futuros. En el camino de la humildad, la siguiente generación aprendió hábitos santos. Practicaron el silencio antes de hablar. Oraron por aquellos con quienes debatían. Abrieron las escrituras juntos, a pesar de sus diferencias, y se negaron a usarlas como arma. Sirvieron a los pobres sin mostrar pruebas. Dieron sin necesidad de ser nombrados. Su adoración era sencilla y pura. Sus canciones sonaban como un entrelazamiento de arrepentimiento y esperanza. Sus hijos crecieron sabiendo que el coraje puede ser amable y que la verdad puede ser tierna sin debilitarse. En el camino del orgullo, la siguiente generación aprendió hábitos diferentes. Aprendieron a burlarse. Aprendieron a temer los matices. Aprendieron a cambiar la amistad por influencia. Su fe se convirtió en una insignia de pertenencia a un bando. Sus Biblias se citaban para ganar. Sus oraciones se realizaban para ser vistos. Sabían cómo unirse. No sabían cómo reconciliarse. Jesús se volvió hacia mí. Ambos campos crecerán por un tiempo. Dijo, la diferencia está en las raíces. Los humildes resistirán cuando llegue la tormenta. Los orgullosos caerán por el peso de sus propias palabras. Elige la raíz y elegirás la cosecha. Pensé en los líderes que había seguido. Pensé en mis propios argumentos. Pregunté cómo un creyente común podía resistir la corriente. Él respondió con claridad. Comienza cada día esperándome antes de hablar. Deja que las escrituras te lean antes de leerles a los demás. Busca a la persona que heriste y haz las paces. Bendice a una congregación rival en oración. Sirve a alguien que no puede pagarte. Ayuna de la necesidad de ser visto. Enseña a tu hogar a practicar estas cosas hasta que se conviertan en tu primer reflejo. Hizo una pausa y las dos ramas se marchitaron, pero su aroma persistió como la lluvia. Comprendí que las naciones dependen más de las decisiones tomadas en la mesa y en oraciones silenciosas que en escenarios y pantallas. El futuro no estaba ahí afuera.
Ya se estaba eligiendo en habitaciones ocultas. Jesús puso su mano sobre mi hombro. La mano se sintió como una promesa. Entonces la luz cambió de nuevo, y supe que Él me mostraría a dónde conduce finalmente el orgullo cuando no se sana. La luz a nuestro alrededor se atenuó hasta que incluso el aire pareció vacilar. Lo sentí antes de verlo, la ausencia de paz, el eco hueco de un lugar donde el amor ya no existía. Jesús estaba a mi lado, y su expresión se tornó solemne. No parecía asustado. Parecía afligido. Debes verlo, dijo. Debes comprender en qué se convierte el orgullo cuando rechaza la misericordia. El suelo se abrió bajo nuestros pies, y la oscuridad surgió como humo que ascendía de un fuego demasiado profundo para extinguir. Sentí una fuerza que me atraía hacia abajo, pesada e implacable, como si cada palabra no arrepentida y cada herida sin sanar del mundo tuvieran su propia gravedad. No caí por miedo. Me atraía la verdad. Jesús no se movió. Sin embargo, su presencia me rodeaba. Incluso en ese descenso, su luz me sostenía como un ancla. Lo primero que noté fue el sonido, o lo que quedaba de él. Gritos interminables y crudos llenaban el vacío. Pero no eran solo gritos de dolor. Eran discusiones, acusaciones, debates interminables. Almas gritándose, aún convencidas de tener razón. Vi figuras atrapadas en círculos de llamas y sombras, señalándose con ira, exigiendo una justicia que nunca llegaría. Citaron la verdad, pero sin amor, se convirtió en veneno. Esto, dijo Jesús, es el fin del orgullo. Su voz era suave, pero estremeció todo a mi alrededor. Aquí habitan quienes adoraron la razón más que la rectitud. Rechazaron la humildad hasta que ésta los rechazó a ellos. Vi predicadores y políticos, comentaristas y críticos, personas que una vez hablaron de luz, pero dejaron que la amargura endureciera sus corazones. Cada uno estaba atrapado en el recuerdo de sus propias palabras, reviviendo el dolor que habían causado. Gritaban los mismos argumentos una y otra vez, pero ya nadie los escuchaba. El orgullo se había convertido en su prisión. Entonces vi algo más profundo que el miedo. Había almas comunes, gente que nunca había hablado en un escenario, que simplemente había elegido el resentimiento sobre el perdón, el consuelo sobre la convicción. Habían llevado la ira como una armadura, y ahora los agobiaba como cadenas. Cada alma ardía no por un fuego visible, sino por el calor de un arrepentimiento que nunca se desvanecería. Me volví hacia Jesús, temblando. ¿Por qué siguen discutiendo? Porque ya no pueden oír, dijo. La verdad sin amor ensordece el alma. Cuando el orgullo gobierna el corazón, toda voz se convierte en enemiga, incluso la mía. Las lágrimas me escocieron los ojos. Me di cuenta de que este lugar no era solo un castigo. Era una consecuencia. Era lo que pasa cuando un corazón se niega a doblegarse. Cuanto más avanzábamos, más sentía el peso de la arrogancia humana, las guerras libradas en nombre de Dios, el odio justificado por la religión, el silencio de quienes sabían más pero no decían nada. En el centro de esa desolación, vi un espejo no de cristal, sino de humo y fuego. En él, vi destellos de mi propia vida, los debates que había amado, la ira que había llamado justa, las victorias que dejaron a otros heridos. Vi con qué facilidad mi orgullo pudo haberme traído hasta aquí. Caí de rodillas. Señor, por favor, clamé. No permitas que me convierta en esto. Me puso la mano en el hombro. No lo verás, dijo, porque ya lo has visto. Me has permitido mostrártelo. Muchos no lo verán hasta que sea demasiado tarde. Sus ojos no ardían de ira, sino de tristeza. El infierno no es solo para los malvados. Es para los inquebrantables. Para aquellos que se aferran a sí mismos incluso cuando el amor los llama a casa. La oscuridad tembló, y pude sentir cada voz que aún clamaba por vindicación.
Jesús levantó la mano y una ola de luz atravesó el abismo. Por un instante, el ruido cesó. Incluso en el infierno, su autoridad silenció a toda la creación. Luego, con dulzura, habló en el silencio. Incluso aquí, sigo siendo el Señor, pero la misericordia debe recibirse, no discutirse. En ese momento, comprendí algo terrible y hermoso, que ni siquiera el infierno puede borrar su soberanía. Pero tampoco puede contener su amor. Quienes están perdidos no son abandonados por él. Lo han abandonado por decisión propia. La visión comenzó a desvanecerse, pero su eco persistió. Los llantos se convirtieron en susurros. El fuego se convirtió en humo y el humo en memoria. Sentí que me elevaba de nuevo, impulsado hacia arriba a través de capas de sombra hacia el tenue resplandor de la luz celestial. Cuando el campo de luz viviente apareció una vez más, me desplomé en gratitud. La paz que me invadió fue tan abrumadora que apenas podía respirar. Jesús me miró con expresión tierna pero firme. Ahora has visto en qué se convierte el orgullo. A continuación les mostraré lo que la gracia puede reconstruir cuando el amor reaviva un alma. El horizonte se iluminó de nuevo, y supe que antes de que mi viaje terminara, él me enviaría de vuelta para hablar, no como un guerrero de la discusión, sino como un mensajero de paz. La luz a mi alrededor cambió como una marea que regresa a la orilla. Sabía, antes de que Jesús hablara, que mi tiempo allí se acababa. Se paró frente a mí, con la mirada firme y amable. Natán, dijo, fuiste un soldado de la argumentación. Ahora te envío de vuelta como pacificador. No irás solo. Mi espíritu te guiará cuándo hablar y cuándo callar. Temblé. Señor, no quiero dejarte. El mundo es ruidoso. Volveré a fallar. Me puso la mano en el hombro y la paz me llenó como el aliento que regresa a mis pulmones. Eres mía. Ese es tu coraje. Entonces sonrió. La clase de sonrisa que encierra tanto el cielo como el hogar. Y me sentí atraída. El brillo se replegó hacia adentro hasta convertirse en un único punto de luz. Entonces vino la atracción, la sensación de ser vertida de nuevo en un espacio estrecho. El calor dio paso al peso. El sonido me invadió. Máquinas, pasos, voces. Claro, alguien gritó. Una descarga de fuego me atravesó el pecho. Luego otra vez, y entonces jadeé. El aire me inundó como agua después de ahogarme. Abrí los ojos de golpe y vi una luz cegadora de hospital. La voz de mi madre irrumpió en el ruido. Dios mío, gracias. Natán, ¿me oyes? Quise responder, pero solo pude llorar. No eran lágrimas silenciosas, sino los profundos sollozos de un hombre que había visto el cielo y el infierno. Un médico se inclinó sobre mí, con voz tranquila, pero temblorosa. 9 minutos sin pulso, dijo. Sin oxígeno en el cerebro y sin daños. Es imposible. Pero a mi madre no le importaban las explicaciones. Me apretó la mano y susurró, no se escuchó. Te trajo de vuelta. Durante los días siguientes, permanecí en silencio. El mundo se sentía más pesado, más lento. El pitido de las máquinas, el olor a antiséptico, el zumbido de los conductos de ventilación. Todo sonaba extraño después de la música celestial. Mi cuerpo había regresado, pero mi alma aún anhelaba el campo de luz. Cuando los médicos me dieron de alta, lo llamaron una anomalía médica. Yo lo llamé misericordia. En casa, me senté durante horas con la Biblia abierta y sin palabras para orar. No era el mismo. Ya no quería discutir de teología ni de política. Quería escuchar a Dios, a la gente, incluso a aquellos con quienes no estaba de acuerdo. Empecé a escribir lo que recordaba, no para demostrar nada, sino para ser fiel. La primera lección que me dio fue sencilla, empezar por reparar lo que el orgullo había roto.
Así que llamé a viejos amigos que había escuchado en debates. Me disculpé con una chica de la que me había burlado en línea. Oré por los líderes que una vez juzgué. Cada acto de humildad se sentía como si me hubieran quitado una piedra del pecho. El mundo no cambió de la noche a la mañana, pero algo dentro de mí sí. Empecé a escuchar su susurro de nuevo en las escrituras, en momentos de tranquilidad, en la risa de mis padres. El cielo ya no estaba lejos. Estaba vivo en cada acto de amor. Una tarde, estaba afuera viendo cómo se desvanecía el sol sobre el pueblo. El mismo cielo que antes daba por sentado ahora parecía sagrado. Susurré, Señor, ¿por qué yo? Y su respuesta llegó, suave como el viento. ¿Por qué me escuchaste? Entonces comprendí que regresar de la muerte no era solo sobrevivir. Era una misión. Había sido enviado de vuelta para recordarles a los demás que Jesús no se encuentra en el ruido ni en el orgullo, sino en la humildad, en el perdón, en el amor que cuesta. El viaje no había terminado. Él aún tenía más que mostrarme. Pero por ahora, estaba vivo, y por primera vez, verdaderamente despierto. Pasaron las semanas, pero el mundo seguía sintiéndose diferente, más tranquilo de alguna manera. La luz del sol parecía más cálida, el silencio más denso, como si aún pudiera oír la respiración del cielo bajo el ruido de la tierra. Sabía que mi vida había regresado por una razón, pero también sabía que ya no era mía. Una mañana, mientras rezaba en la quietud de mi habitación, esa presencia familiar regresó, esta vez no en luz, sino en paz. No necesitaba que Jesús apareciera para saber que estaba cerca. Su voz llegó como un pensamiento lleno de eternidad. Natán, el mensaje no es tuyo. Es mío. Dímelo con amor, no con miedo. Así que comencé. Compartí mi historia, no para llamar la atención, sino para provocar el arrepentimiento. Les conté a las personas lo que había visto. El orgullo que divide a los creyentes, la ira disfrazada de verdad, el amor superficial que olvida la santidad. Algunos escuchaban con lágrimas, otros discutían. Pero en cada reacción, sentía su mano apoyándome. Me había mostrado dos futuros para esta nación, y ambos aún eran posibles. Un camino era brillante, nacido de la humildad, el otro ardía con el fuego del orgullo. Y al mirar a mi alrededor, pude ver ambos surgir a la vez. Iglesias uniéndose en silencio en oración, mientras otras se fragmentaban por cuestiones políticas, cristianos predicando sanación mientras otros lanzaban palabras como armas. El alma de Estados Unidos se encontraba en una encrucijada. Recordé lo que Jesús había dicho al observar el mapa de la nación. La mayor batalla de Estados Unidos no será entre la izquierda y la derecha, sino entre quienes aman el poder y quienes me aman. Esas palabras resonaban cada vez que veía las noticias. Cada vez que veía surgir otro debate en línea, me daba cuenta de que la división que me mostró no era solo política. Era espiritual. El orgullo y el miedo se habían arraigado en los corazones de todos. Y Jesús llamaba a su pueblo no a silenciar la verdad, sino a hablarla con el corazón. Porque la verdad sin amor divide, y el amor sin verdad engaña. Ambos son mortales. Cuando finalmente me presenté ante mi iglesia para compartir, me temblaban las manos. Hablé de la paz del cielo, del tormento del infierno y de la misericordia que me rescató. Les dije que el avivamiento no vendría por medio de las elecciones, sino del arrepentimiento. Que el enemigo de la iglesia no estaba afuera, sino dentro, el orgullo que nos ciega. La ira que nos ensordece al susurro de Dios. La sala quedó en silencio. Algunos lloraban en silencio. Otros simplemente miraban fijamente, como si las palabras hubieran llegado a lugares que los sermones nunca tocaron. Entonces supe a qué se refería cuando dijo que no iría sola. Su espíritu ya se movía. Esa noche, sentado junto a la ventana viendo parpadear las luces de la ciudad, oré por Estados Unidos, por los pastores, líderes, estudiantes, familias,
por los quebrantados y los orgullosos por igual. Oré para que aprendiéramos a escucharnos de nuevo, no solo unos a otros, sino a Él. El cielo me había mostrado que toda nación eventualmente se inclina, pero las almas son eternas. Y si un corazón regresa a Cristo, vale cada aliento que me queda. No sé cuánto tiempo me queda. Ninguno de nosotros lo sabe. Pero sé esto. Jesús está vivo. El cielo es real. El infierno es real. Y la guerra por nuestros corazones se libra a diario en las decisiones que tomamos en silencio: amar, perdonar, escuchar, arrepentirnos. Si has escuchado mi historia, no solo la admires, sino que responde a ella. Pídele que te muestre la verdad sobre tu propio corazón, sobre el tipo de avivamiento que estás construyendo. ¿Nace del orgullo o de la paz? Porque un día todos nuestros argumentos se desvanecerán, todos nuestros lados se derrumbarán, y solo quedará el amor. El que viene solo de Él. Así que antes de pasar página, antes de publicar, antes de hablar, haz una pausa, guarda silencio, pregúntate: Señor, ¿es este tu corazón? Y si no lo es, déjalo ir. Ahí es donde comienza la sanación. Si este testimonio te ha tocado el corazón, suscríbete, comenta y compártelo con alguien que necesite esperanza. No por números ni visitas, sino para que más personas recuerden lo que aprendí en esos 9 minutos. Que Jesús no nos llama a ganar una guerra cultural. Nos llama a amarnos unos a otros.